Hola amigos, ¿cómo están? Soy Romina, directora de BIC Vitacura y hoy estoy muy contenta porque una vez más estoy acompañada con mis queridos amigos en un nuevo capítulo de nuestro canal de YouTube en Bikram Yoga Vitacura. Así que les doy la bienvenida a todos. Acá tenemos a nuestra querida Pía presente, a nuestro querido amigo Hola. Roger, a nuestro gran querido amigo Nelson, también conocido como colombiano, y hoy tenemos la exclusividad de tener un nuevo panelista, un invitado, para poder tratar un nuevo tema que se les voy a comentar. Pero primero que nada contarles que su nombre es Juan Antonio, nuestro querido profesor también de la escuela BIC Vitacura. Un aplauso para Sí, él. Gracias, aplauso total. Muchas gracias por venir, Juan gracias, Antonio. gracias, Y gracias. bueno, hoy día lo interesante de este capítulo es que vamos a tocar un tema contingente, humano, cotidiano, que muy probablemente a alguno de ustedes puede hacerles muy familiar. Y el tema que vamos a tocar hoy exclusivamente es las adicciones y cómo a través de la práctica de Bikram Yoga podemos superar estas situaciones. Así que la idea es que durante la conversación tengamos todo tipo de feedback, compartamos experiencias. Aquí nuestro invitado, Juan Antonio, también nos pueda contar algo relacionado con ese tema. Y bueno, dejamos abierta la conversación. Y antes de todo, disculpen, recuerden suscribirse y seguirnos en nuestro canal de YouTube. Eso, así que damos por iniciada nuestra conversación. Exacto. Oye, Juan, una pregunta. ¿Cómo llegaste a sentir que estabas en una adicción? Mira, todo, yo creo que esto parte de muchos años, o sea, pero me fui dando cuenta muy tarde. Ojalá me hubiese dado cuenta a muy temprana edad. Lo que pasa es que todo, hay una historia de vida, pero tremendamente grande. Yo empezando a cumplir 70 años, me faltan 6 meses nomás para cumplir los 70. Así que hay mucha cosa que trabajar todavía internamente. Eh, yo creo que parte del nacimiento más que nada, porque yo vengo de una familia de muchos hermanos, de 23 hermanos, mucha gente en la casa, 23 sí, hermanos. Oh, wow. mucha gente en la casa. Yo alcancé a visualizar 17, porque los otros ya como eran tan grandes, eran más grandes que yo. Entonces, algunos los vi de visita, eran como visitas para mí, porque yo era un niño. Entonces, de ahí lo fui conociendo y compartiendo con ellos. Ya el resto ya, yo era como la mitad, término medio. Y la verdad es que se pasa muy mal. Sobre todo, estamos hablando de los años 60, yo nací en el 55. Estoy hablando del año 60 donde en Chile había mucha carencia de todo, carencia absoluta de todo, la alimentación, todo lo que tú te quieras imaginar hoy día, faltaba mucho. Entonces las casas no eran muy grandes. Mi madre, una mujer bendita que yo la admiro mucho, estuve un poco lejos de ella, pero igual ahora cada día la echo más de menos. Y, y eso, o sea, aparte de ahí, de esas carencias, de todo. Entonces ahí fue trasladando todos esos tipos de cosas, todas esas cosas las fui trasladando a través del tiempo. Fuiste Siempre arrastrando esta fui maleta. arrastrando, claro, una mochila tremenda, un saco enorme, porque yo soy de pocas palabras, hablo muy poco. Incluso todavía me queda, ahora como un poco más viejo, igual me queda ese lobo, ¿cómo dijera? Ese lobo solitario que prefiero de repente no encapsularme, siempre comparto, trato de compartir lo máximo que se pueda, pero siempre de repente me siento muy bien en los rincones. En las soledades. Claro, busco un triángulo de una pared, eso para mí es lo maravilloso que yo me siento en las esquinas y yo ahí soy feliz. Y me meto Es tu adentro, complemento. claro, ahí la esquina de las paredes, ahí me encierro. Una pregunta. Tú dijiste que las carencias, habían carencias materiales. ¿Tú crees que una de las cosas que provocó la adicción al alcohol es una carencia afectiva? También fue muy efectivo porque, pucha que me portan mi padre que debe estar en el cielo también, porque yo creo que se aburría con tanto niño y se desaparecía.
Sí, bueno, es Claro, entendible claro. también, ¿no? Entonces de repente Totalmente. no estaba y ahora lo entiendo un poco porque Pero mira, pucha, tanto, yo creo que se iba, se Pero hay aburría. mamás que con uno Con y ya uno, están imagínate enloquecidas, Claro. imagínate con 23. ¿Me Claro, estás no. queriendo tirar algún Sí. palo? Bueno, pero Sí. tengo dos. Pero a veces No. uno se supera entre el llanto, el coche, la mamadera, Claro. lavar pañales, cuando eso se lavaban pañales, ahora son Oh, pañales desechables. claro, no, y Claro. lo otro era tan fuerte, tan poderoso, las madres eran tan fuertes, tan firmes, tan Tan poderosas. power. Todas las guaguas nacían en la casa. Claro, con Todas, parteras todas, y ¿Y tú? solas. y tú? solas. Sí, ¿Tú naciste en tu casa? yo perdí 3 hermanos que Por- nacieron en la casa justamente Por falta por de falta tecnología. claro. No, yo nací con un poco de tecnología. ¿Cuál tecnología? ¿Tú naciste ¿En hospital? Yo en el hospital, pero... O de con ahí no me- partera. Ah, ya, con No, hospital. en hospital, no sé, pero yo creo que Pero en hospital, naciste, claro. ya. nací. Pero yo sí me recuerdo que otros sí nacieron en la casa, unos que venían atrás mío y los otros más arriba y lamentablemente no alcanzaron a respirar. Claro, porque faltaba Claro. tecnología. ¿Y tu adolescencia cómo fue? La adolescencia también difícil, porque como digo, arrastré todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de problemas, me los cargué. Lo único que quería ser yo, quería ser feliz, quería ser el primero, siempre de niño, se quería ser el primero, el O número sea, te uno, autoexigías. me autoexigía. Autoexigente. Y la verdad es que por lo mismo, porque veía miradas hacia los lados y esto no es mi mundo, decía yo, ¿para qué nací? Y siempre me preguntaba, ¿por qué nací? ¿Por qué nací en aquí? En esa Yo no realidad. debiera estar aquí, o sea, no me gusta esto no lo quiero. Era insoportable para mí dentro, y esto todo eso lo arrastré hasta el ¿Y final. tú crees que eso tiene obviamente mucha relación con que tú llegases a tener algún Claro, tipo de porque- adicción? Sí, además que se va relacionando con lo que vas logrando a medida del tiempo. Sí, fui siempre muy buen alumno, fui de los primeros y eso me ayudaba. ¿Qué profesión tienes? Yo ahora soy contador auditor y, y hago otras cosas más también, Ok. asesoría de estas judiciales, laborales, financieras, entonces es mi ámbito. En menos proporción ahora, ya que conocí Bigran, ya ahora la verdad es que estoy compartiendo más con Bigran que Pero a ver, con cuéntanos los ahora, otros. cuando tú, Ay. a qué edad empezaste a practicar Ahora. Bikram y cómo eso también, Claro. como para que tú nos compartas, incidió positivamente en algún cambio, me imagino, positivo o superación de este tema. No, cuando, siguiendo el hilo, y me voy a pasar algunos años, yo me di cuenta que empecé a tener adicción principalmente lo primero, mi adicción, la primera fue al cigarrillo. Yo creo que a la edad de 16 años. Ujú. Empecé a fumar. y ¿Cuántas después cajetillas te yo me fumabas? fumaba, llegué a fumarme 4 cajetillas diarias. Y eso estoy hablando de los cigarrillos sin filtro. Sin filtro. Me encantaban. Tabaco. El Lucky Strike, ya no me acuerdo bien el nombre. Lucky Strike Lucky rojo. Strike rojo. ¿Y cuántos, sin disculpen, yo filtro. no fumo, pero cuántos cigarros vienen? 20. 20. 20 por cajetilla, O sea, 80 20, diarios. 80 cigarrillos entonces diarios. me levantaba en la mañana un cigarro y ahí fui creciendo, iba al baño un cigarro, salía a cualquier parte era un cigarro, me dormía con un cigarro en ¿Tú la crees boca, que el po. cigarro fue tu compañía? Fue mi compañía por ese tiempo, pero ya después descubrí el alcohol y ahí fue lo peor. Ya después ¿A ya, qué edad más o menos? el alcohol ya a los 18 años, o sea, temprano también, pues y ya me gustó porque me borraba, o sea, me servía para esconderme mucho más. Fumaba y bebía. Y ahí que, pucha, me hizo mucho daño, pero sí lo encontraba muy delicioso porque me escondía, o sea, era Claro, mi, servía, producía tu función. Era mi una burbuja, puerta de entonces- compensación. Por claro. supuesto. como Te era de pocas ayudaba. palabras, no tenía muchos amigos, entonces todo ese cuento y prefería estar en un bar o bebiendo una cerveza, pero ya después fue creciendo esa adicción tan fea que después me empecé a mirar al espejo, ya no era yo, no me sentía yo. Te empezaste a... ¿Con cuántas copas o tragos diarios Mira, tienes yo- más o menos calculado? ¿O lo hacías diario o todo Mira, el fin de empecé- semana te estallabas? No, mira, empecé los días jueves, yo me acuerdo Ya. muy bien, empezaba los días jueves, jueves, viernes, sábado, domingo, y agarraba un poco el lunes. Y de ahí paraba un poco, unos par de días me recuperaba y después volvía al jueves y llegaba el lunes y me recuperaba. Así era todo lo que hacía. Pero después ya más grande ¿Y qué era tomabas? peor. Pues, no, primero con cerveza. ¿Ya? Pues más grande empecé ya con el vino, después con el whisky, ya mezclaba todo. O sea, ya lo que viniera... Cualquier cosa con alcohol. Cualquier cosa con alcohol me servía.
y ya después ya empecé a meterme en lugares nocturnos, fui a parar en lugares que jamás, yo los veo ahora, jamás pude, cómo pude haberme metido aquí. Y era tanta la adicción, tanto eso que la desesperación que yo realmente me curaba, y me curaba realmente. Era feo como, Quedabas muy no lo mal. digo con mucho orgullo, quedaba, pero a veces muchas veces quedé durmiendo en algunas plazas, Sí, eso es en los común. bancos, buscaba un refugio. Inconsciente total. Inconsciente total, ahí quedaba estirado y yo de repente sentía que pasaba gente, me miraba y ahí reaccionaba, dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy O haciendo sea que aquí? igual siempre Y ya había me una había cierta caído, como cuestionamiento también de eso, o claro, sea, también Había una cuota de había, criterio. había una cuota de criterio por lo que tú estás claro, comentando y que eh, probablemente eso se fue cada vez más acrecentando hasta que quisiste hacer un giro. Porque claro. ¿cuál ¿A fue qué edad? el punto ahí de... El No, punto de quiebre, tu no, triángulo, tu Exacto. esquinita. mi ¿Cuándo? esquinita fue ya en la parte del cigarro a los 30 años, a los 30 años dije no fumo más. Muy bien. Y ahora también que es una adicción tremenda el cigarrillo porque de repente no tenía cómo comprar un cigarro. Isabela, ahí también me miré al espejo. Tomaba la micro y lo único que salía acá de la casa y caminaba cuadras, me obligaba yo a caminar mirando el piso para encontrar colillas de cigarro en el piso. Y encontraba tremendas colas que de repente las fumaba y las guardaba. Pero llegaba con mi O ropa sea, pasando a totalmente nicotina, pero adicción. era horrible. Y las guardaba y cuando se me terminaban los cigarros, acudía a eso. Dije, ya no tengo más cigarros, no tengo plata. Entonces pescaba así. Y tenía una pelota así con donde guardaba, a lo mejor ustedes han visto unos ceniceros, entonces se guardaban ahí y las mantenía ahí. Y las después tapaba, sacaba y La no tenía. fumaba. Y fumaba. Oye, dime. Profe, en tu búsqueda durante todos esos años, porque había claramente un vacío que quizás todos hemos experimentado en alguna época de nuestra vida, pero mientras tenías como este vacío de búsqueda, ¿alguna vez tú durante ese tiempo te relacionaste con alguna práctica deportiva, con otro No, tipo de yoga o algo? ¿O no había una no, relación hasta en ese tiempo con alguna práctica? no, en ese tiempo Nada. ninguna, nada. Una vez fui a parar a un lugar donde bailaban, pero ¿Qué tipo de Se baile? ponía el ron. Claro, ¿qué tipo de baile? ¿Qué tipo Claro. de baile? Claro. No era el caño, ¿no? No, porque eso también es baile. Era bien parecido. Ah, ya. Fue en Valparaíso, dije, chuta, ya estaba casado. Ya. Por eso, mira, con estas cuestiones de las adicciones, con este asunto de las adicciones, uno arrastra gente. Eso es Claro. lo más triste, lo más penoso, pero hoy día me acuerdo, me da mucha pena. A lo mejor me río a veces, pucha, las tonteras que hacía. Pero sí arrastré a personas, arrastré a hijos, arrastré pareja. Y eso me da mucha pena porque pucha, pude haber cambiado las cosas hoy día, pude haber sido mucho mejor, pude haber sido yo mucho mejor si hubiese tenido esas adicciones. No me hubiese acostumbrado porque pasé muchos años metido en esa lecera. Pero, Eh, pero ahí, ¿cuál es ese punto de inflexión? Me Sí, interesa Ahora saber. voy al punto, ya después empecé con la nicotina, después viene el alcohol. El alcohol ya era en forma pero, descabellada, o sea, dormía con una botella al lado, me levantaba con una botella, entonces después ya me sentía solo y igual iba a comprar, tenía todo a la mano, podía como comprar, pero pasaba ahí era de lunes a lunes, ¿A ahí no partir de soportaba. qué edad dijiste no más alcohol en Ahora mi vida? empecé no más alcohol en mi vida, no hace mucho, ¿ah? Y también digo, será unos 4 o 5 años, pero no hace mucho. O sea que, El porque tú resto, ¿hace cuántos años practicas esta disciplina? ahora la disciplina de Bikram me ha ayudado a montones justamente para eso. Yo empecé el 2013 con Bikram. El Igual 2013. te respondo un poquito porque yo en el 2010 empecé a buscar, porque después ya me instalé en Santiago, tuve mi oficina de auditoría, asesoría, entonces ahí empecé la otra adicción que comer, ahí comer, que llegué a pesar con más de 90 kilos, casi Mira. Y talla tan 40. flaquito, nunca Sí, se me pero hubiera esa pasado por la todo aliviar eso, el claro, sufrimiento todo que aliviado. finalmente uno experimenta. Pero Claro. tenía una secretaria, todavía me acuerdo de ella, no voy a dar el nombre, pero me acuerdo de ella. Don Juan me decía, está listo el desayuno, entonces llegaba en la mañana. Como yo llegaba en los lugares donde andaba perdido en el alcohol, sabía ella que llegaba a esa Que hora a hambre, tomar. iba a Es venir la con única hambre. es la única parte que tomaba desayuno era en la oficina, entonces me tenía ahí unas 2 marraquetas grandes con palta, jamón y la pila de cuestiones, y me tenía grande, ese era mi desayuno.
Y después continuamos con los cafecitos y las galletas, muchas galletas, llena la mesa de galletas y todo. Y ahí llegué a pesar más de 90 kilos, más 93, 96, llegué creo que 97 porque mi talla estaba en la 54 ya, pero ya la parte de arriba era 54 y ahí me asusté. Y la parte de abajo, como no entiendo, La- había por eso dos tengo partes, dos nunca tallas. lo había escuchado. ¿En serio? Yo tengo dos tallas, arriba tengo más grande y ahora en la cintura más chica. Ah, Más wow. chico. Claro, de verdad, tenía 54 Querías arriba escuchar al y la otra revés. tenía, en la parte de abajo tenía 50, de verdad. No, sí, Está sí. bueno. Entonces cuando me puse esa chaqueta, 54. Oye, pero disculpa Juan Antonio que te interrumpa, pero entonces quiere decir de que cuando empezaste a practicar Bikram, Sí. ¿cierto? Tú aún seguías con conductas independientes, La quizás parte que de había la- bajado el grado de adicción, pero ahí me interesaría saber cómo fue tomando como prioridad en tu vida la práctica y cómo fue esa transición, porque igual acá todos sabemos de que es un poco incompatible la vida de la fiesta, de la bohemia, de tomar en exceso, con una práctica sistemática, disciplinada, de autosanación. Y yo un poco me estoy asombrando y me interesa mucho esta conversación porque yo pensaba de que tus adicciones habían como finalizado un poco cuando empezó la práctica. Entonces, cuéntanos cómo fue esa historia, No, porque si están las dos paralelas, es No, interesante, y cómo después se revirtió y hoy en día eres profesor, yo te veo impecable, flaco, estupendo, practica todos los Claro. días, entonces, ¿cómo se fue dando esta transición? Me parece que es relevante. Pero sí tuvo su transición y la primera adicción que eliminé fue el tabaco. Pero eso fue antes de empezar a practicar Bikram, porque empecé a buscar lugares donde practicar yoga. Y tenía mi oficina cerca de la Academia Chilena de Yoga y veía siempre jóvenes, personas pasar, ya estaba un poco más viejo. Y decía yo, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Ya estaba un poco gordito y me acerqué y pregunté. Me dijo, ningún problema, puede pasar, no hay listo. Pero siempre con una vergüenza hacia mí mismo. Me avergonzaba de mi cuerpo, me ¿No te avergonzaba gustabas de tú todo. físicamente Pero ni sí me gustaba el ambiente, o sea, el ambiente cordial, y ahí empecé a asistir. Asistí un tiempo, pero después ya vi que eso no me ayudaba mucho, Ujú. porque no buscaba bajar de peso ni ser un flaquito de la noche a la mañana. Pero sí empecé a dejar ya. Lo primero que fue el cigarrillo y que no fumo más, pero fue una cosa así. Definitiva, Definitivo, decidida. sin ¿Y el remedio, sin nada. alcohol? Y de ahí continué, después en el 2003, 2002 empecé a preguntar, me empecé a encontrar con Vivian, porque una compañera de yoga, le dije, ¿sabes? Estas prácticas así de frío no me gustan, me hacen mal, ya con el accidente de años que venía arrastrando mis piernas, mis articulaciones, me sentía muy mal, o sea, ya mis rodillas, mis caderas estaban pésimas, Deterioradas. muy deterioradas y entonces necesitaba calor, con temperatura me Ah. ayudaba. Entonces y esta niña me dijo, ¿sabes? Hay un lugar que yo descubrí que era justamente en el centro, en Huérfano. Ahí hay un lugar, anda a conocerlo, que fue en el 2000, a fines del 2012. Y ahí conociste el Y estudio ahí que estaba en el empecé- centro. Claro, el primer estudio que fue en el centro, y conocí varias que todavía son profesoras que me conocieron. Pero hasta esa fecha, yo creo que mi adicción al alcohol empecé a frenarla en esa fecha. Cuando empecé a Me descubrir imagino que Bikram, no era tan compatible. claro, dije aquí no, para mí es una vergüenza que yo practique esto y después vaya a pararme, por ejemplo, A una no- botillería. a un lugar No era nocturno, coherente. donde lo único que hacía el lugar nocturno para sentarme ahí en la La barra. barra. Y ahí uno trago el otro, hasta que terminaba 5 o 6 de la mañana, llegaba a las 7 de la mañana a la oficina. El Ah. Bikram en tu vida, ¿qué ha hecho? Ahora he hecho mucho, ya por eso ya empecé ahí y después empecé a conocer todos los centros de Santiago. Me pasé todas las semanas de prueba en todo. Tomaste, sí, todos Ah, lo hemos hiciste hecho. tour. Toda la Ahí semana. me di un tour. Turismo Y ahí me espiritual. encantó. Ahí pasé después y me quedé en Tobalá. Ahí me quedé en Tobalá. Y también fui a dar mi tour allá, a Itacura también. Y llegué a Tobalá. Y ahí ya empecé a quedarme y ya empecé ya con el alcohol, ya había estado decantando, ya decía, me sentía mal. Igual salía en las noches. Pero habías ya disminuido la disminuyó cantidad. mucho y los amigos, ya empecé a bajar las proporciones, ya no me fui a meter ya a tanto lugar así tan feo, ya Empezaste a cambiar de claro, ambiente. empecé a cambiar de ambiente hasta que finalmente ya
me fueron ocurriendo cosas, o sea, ya, como te digo, en un principio ya, como te digo, no acá en Santiago, fue en provincia nomás, ya dormía en los asientos de las plazas, ya era mucho, ya me quedaba dormido en los buses, en las micros, Ujú. borracho completo, quedaba en el último asiento estirado, llegaba al paradero y ahí llegaba y después despertaba solo. O sea, claro, tenía ahí un gran Ese era, ya estaba nivel de totalmente... alcoholismo. y- Igual creo que puedo intervenir una sí. cosita que creo que es relevante para los que nos están viendo por primera vez, de que el sistema de salud que practicamos en BIC Vitacura tiene una característica muy particular que como se practica en una sala acondicionada con 42 grados de temperatura, produce en el ser humano que practica este ejercicio un proceso detox muy profundo. Entonces va muy de la mano con lo que está contando Juan Antonio, ya que la práctica al sacar toda la toxina del cuerpo, me imagino que eso también fue generando de alguna u otra manera una herramienta de autocontrol en ti porque no era compatible, o sea, ir a la clase a pasarlo pésimo, solamente botando todo, me imagino lo que consumía, tampoco era muy atractivo. Entonces, como para explicar Se pierde. de que tiene un gran poder de desintoxicación en todas las personas, mujeres, hombres, en todas las edades, tanto como de ingesta de bebidas alcohólicas, como de también químicos o de alimentos que no nos caen bien. Eso es Pasa, súper pasa con el importante. alcohol, encuentro que es bueno el insight que está haciendo, porque pasa con el alcohol que uno es menos resistente al alcohol y cuando uno está practicando seguramente te pasó algo así, que uno empieza a practicar y ya el alcohol, suponte te tomáis una cerveza y ya no es tan atractiva como antes sin la práctica. Y eso pasa cuando uno empieza a practicar más, ya no puede estar bebiendo constantemente, ni mucho menos. No sé cuál fue el insight ahí, es importante que No, porque fue mezclado. no, hay algo que la práctica, como te digo, es todo lo que dicen ustedes. Te ayuda mucho a desintoxicarse. Empiezas a darte cuenta que hay cosas que realmente te hacen mal. Y una de las cosas que hace mal fue eso, el alcohol. Hasta que, y como te digo, igual continuaba, pero ya en menos proporción. Pero sí de repente se me pasaba la mano. Igual. Sí. Ya tenías Entonces llegó un algunas momento en que, recaídas. llegó un momento en que cometí un gran error, un grave error, y ahí me di cuenta y dije No más. no más, y ahí paré. Dije esto no puede ser, esto no puede Hoy ser. por hoy esto no tomas puede ser. alcohol. No, nada. Nada, ¿eres astemio hace cuántos No, años? ¿O hace yo- tiempo? Yo calculo con unos 3 o 4 años más o Sin menos. una cuota de Sin una alcohol, nada, ni nada. un cigarro. Ni cigarro ni alcohol. Oye, disculpe, ¿y cómo pasaste la pandemia? Porque también dejemos sí. súper claro que para la pandemia, para todas las personas, significó un hito muy importante Sí. en donde los hábitos y las conductas y todo el tema mental, ya, porque yo creo que en la pandemia uno de los índices que más se elevó fue las enfermedades de la salud mental, Sí, por estar encerrado. Entonces, ¿y cómo lidiaste con ese encierro? ¿Cómo pero fue ahí ese más proceso? fácil, fíjate que la pandemia también me ayudó a mí. Yo opino lo mismo. Me Para ayudó. mí la pandemia También me fue ayudó. algo que me... Sí, para que tú veas, Sí. hay mucha gente que lo pasó mal y yo creo que fue mi mejor etapa. Ah, wow. ¿No? Sí. Qué bueno. Es que en Yo algunas no lo pasé personas tan mal, también pero- se redujo la ansiedad, al no estar con Ay, estímulos sí. externos, Ah, se redujo también. la ansiedad que se produce, entonces entras en un estado de calma, hubo porque de no todo. estaba ahí En la vorágine relacionándote con del los día a otros. Del día día, a con los día. Ay, no, horarios, qué bueno. con- Estaba ahí claro. en tu Hubo de rincón todo, y en tu hubo de refugio. Sí, hubo de Sí. todo, pero Yo- igual yo- es Yo en interesante. ese tiempo trabajaba en la preguntarle- industria del alcohol. Ya. Trabajaba A ver, en ese pero, a tiempo ver, y los ¿cómo es consumos subieron. Y los consumos subieron. Porque la gente. Era nuestro se- gogo dancer. se- Ah, perdón, no, pero que en la industria... En la industria se consumió mucho más Es alcohol que era en como esa si época. fuera fin de semana. Exacto, todo todos el los día. días. Y Claro. con los IFE y todas las cosas que se regalaron, la gente gastó la plata en distintas cosas. Y Ah, dentro de los eso también- bonos se los fueron en bonos, copete. ah, mucho. ¿Y cuánto subieron. Yo, subieron, pero a mí subió la industria? Subió más de un 20-25%, depende. Por ejemplo, la cerveza subió mucho, yo creo que un 30 o un 40% al menos. El Oye, consumo durante tengo una No, pero pregunta. yo bajó. Mira, eso. Ahí yo. ¿Por qué tú Disculpa, crees que pero yo bajó? bajó. Pero No, ¿por pero qué? no, sí, Pero sí, ¿por sí, qué? porque en Pero tu caso- contigo ¿por qué bajó tú porque crees? no volviste a consumir. Y ahí ya empecé, ya las propuestas se bajaron y ahí después. ¿Pero por qué tú crees que bajó en ti, por ejemplo? ¿Qué disminuyó en ti? Yo creo que es la práctica. La que me práctica, ayudó. sí. ¿Practicaste? Sí, igual practicaba. online, por las Online. clases que Online. teníamos. Durante
gusta la panela, igual ¿Sí? la practicaba. Sí, pues todos los días. Y como Sí, te pues, digo, fue un gran apoyo compré para mucha menos, o gente. sea, no compré tanto. No, sí, eso incluso, pasa. Incluso todavía tengo, hay cervezas guardadas que están ahí, hay botellas y latas y están ahí. Ah, Pero bueno, las va a tener que Ah, traer como al- tentación. Sí, no, hay no, botellas no. de whisky, No. hay botellas de alcohol fuerte, ahí están en Oye, un eso cajón. ese es un súper buen indicador que está diciendo, Me porque queda. las adicciones están probadas que se mejoran. Uno de los indicadores es que cuando la persona ¿Se vuelve a tener enfrenta? acceso, se enfrenta, vuelve a tener un acceso libre y no lo hace libremente, no, Claro. no está contrañido eso. Claro. Tengo Buen una punto. pregunta. Si todo esto empezó con una carencia familiar, afectiva, la soledad, la falta de aceptación, hoy por hoy, siendo profesor de Bikram Yoga, tener consciente y crudo y real de que no hay más alcohol ni cigarro en tu vida, ¿qué pasa en la práctica cuando hay ansiedad, cuando hay nostalgia, cuando hay tristeza, cuando se vienen esos recuerdos? Porque eso siempre nos persiguen, esos No, fantasmas. muchos fantasmas y a mí me vienen como crisis de pánico, pero la tengo controlada, así también con la práctica. Ahora esto también me agarró una crisis de pánico terrible, donde me paralizaba completamente. Y con la práctica me ayudó A alinear, relajar. a relajarme y ya a dominarla cuando ahora me viene muy lejano, ya no tan seguido y siento los síntomas, digo ya que esta cosa, que no le digo esta cosa, pero digo, hay de esto Sí. y ya, para. Pero ahí Ahí. tú ocupás algo que porque es bueno hacer el link entre, suponte que tú estés sintiendo el crisis de pánico, ocupáis alguna técnica que se ocupa en la clase. Yo tiendo Me a pensar reto. que Autocontrol. hay un po. autocontrol, me hay una- controlo, pero me reto yo mismo y digo, Ya. no, para con el cuento. Es o sea, como para. determinación. Claro, Autodisciplina, claro, finalmente. Y para la ver, determinación de claro. querer salir de ahí. Sí. También Claro. es como cuando tú estás en la práctica y entran estos pensamientos rumiantes y tú mismo te dices, es ok, lo mismo, es lo sal de mismo. aquí. Claro. Eso es la Sí, voluntad claro, y la sí. determinación de pararte nuevamente. ¿Hay alguna Claro. postura de Bikram de las 26 que tú digas con esta es parte de mi vida? Si yo no hago esta postura, hoy no hice clase, hoy no hice mi sí, clase. yo la sé cuál, yo sé cuál, yo última. sé cuál, yo sé cuál, yo lo he Por visto, yo supuesto sé que cuál. Hay una, la última. Es Esa la última, sí. la que yo le digo el broche de oro, porque en realidad se dice, tú sabes mucho más que yo, que se deja la última postura esa para el final, porque pasa por todas las otras, como ir calentando el cuerpo Sí, para sí, llegar a esa. Pero sí. Es Estamos hablando de fascinante. stretching. El stretching, a mí stretching, me sí. encanta Le y sale me perfecto. fascina. Y además que con Vican tuve la experiencia de que me aplastó, se paró encima mío, caminó en mi espalda y me aplastó y me dobló y me hizo llegar más hacia el otro lado. O sea, eso es lo que me ayudó también, porque por eso llego tan fácil, un poquito más fácil hacia adelante, porque me ayudó eso. Se abrió. Yo vio de lejos que estaba haciéndole todo el esfuerzo posible y, y trataba de llegar con la frente a los dedos y se dio cuenta. Bajó, no me di cuenta que estaba atrás mío, se lanzó arriba, se paró Y te y me empujó. empujó con los pies hacia adelante. Con los pies caminó en mi columna. Es como un tipo masaje tailandés. Caminó hacia adelante Por y el gurú. claro, y me tiró, pum, y quedé pero recto. De ahí. Oye, uno- Se lo agradezco. Y de ahí yo, esa postura es la que más quiero, la que más me gusta y trato de hacerla. y tú, por ejemplo, si tuviste algún apoyo aparte, por ejemplo, algún terapeuta, un médico en algún tiempo, algo que te guiara, o Eso. eso fue... Sí, Sí, traté, sí, lo intenté, pero no me sirvió de nada. O sea, en el Eso, fondo te eso. sacó ¿Tú lo Bikram Yoga. buscaste en alguna Claro. alternativa médica, Sí. psicólogo o algún tipo O de farmacológica. o farmacológico? Sí, ¿Buscaste? busqué. ¿Cómo te fue con eso? Muy mal porque realmente, bueno, el alcohol, como les decía, es terrible porque al final uno aleja y afecta a las personas que te rodean. Aleja a los hijos, aleja a la familia que tiene, a la mujer que tiene, a la esposa que tiene en ese momento. Y por tratar de recuperar algo, traté de acudir solo a lugares. Por ejemplo, lo primero que hice aquí, tengo que ir a un psiquiatra. Me tiene que atender, me tiene que escuchar. Me tiene que decir, yo esperaba que me dijera qué es lo que tenía que hacer. Y lamentablemente llegué, no sé, no quiero decir principio, no sé, no quiero... No fue una muy buena experiencia. Claro, no fue muy buena experiencia porque llegué ahí y lo único que hacía el psiquiatra, pescaba mi ficha y se ponía a anotar. Y yo bla, 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 yo bla, bla, bla. Listo, ya llegamos al final. Me decía ya, el próximo martes. Listo,
salía, Nada pero más. salía con un vacío tremendo. Niño, te da No, algo. pero Salía el psiquiatra va a mandarlo a la cresta. Sí, Salía sí, peor, salía Pero por peor después. supuesto, porque Fui 4 veces y qué 4 veces. increíble Fui 4 lo veces. que es estar en el tour también, así como Claro. buscaste el Claro. tour espiritual que dice la Pía, también se cuenta con una fortuna de tener un psiquiatra, un médico, un psicólogo, una terapia que le achunte a tus necesidades, porque en ese momento también él necesitaba interactuar, Claro. ser acogido. Eso. Claro. ¿Hay alguna en Bikram Yoga Vitakura, existen posturas donde independiente de que te sientas solo, te ayude a contener, te enseñe a soportar, porque en el fondo la vida continúa, pero uno anda en una burbuja un poco más con torbellino. Con No todo es torbellino. miel sobre hojuelas en la vida. O sea, yo creo que todas las posturas que trabajan la columna vertebral, que es el sistema nervioso, ¿cierto? Que tiene que ver con el estimular el cerebro, debiesen obviamente de ayudar a todo lo que tú me estás mencionando, pero yo recurriría a algo más simple y creo que es más potente, que la práctica a uno le ayuda a estar presente a través de la escucha. Entonces, si bien quizás a primera no se relaciona como con lo que está planteando el Juan Antonio, el hecho de que tú empieces a practicar todos los días el escucha hace de que internamente tú estés más contigo y conectado contigo mismo, que por lo tanto puedas tantear cómo te vas sintiendo y percibir justamente las cosas que te hacen mejor o las que te hacen peor. Entonces, dentro de esa dinámica, el estar más presente... Te hace un llamado de conciencia, Bikram. Exacto, porque lo que hace la práctica es que tú te conectes contigo y de que realmente también sepas diferenciar, como dijo la Pía, cuando está la mente muy en movimiento y cuando está en su estado Me natural, encantó, atenta, pensamientos lúcida. rumiantes. Que es algo Pensamientos súper rumiantes. interesante, que es como ver lo que es la realidad dentro de la práctica. En la práctica está básicamente un profesor que nos está dando un diálogo y nosotros tenemos que responder con el cuerpo. Y todo lo que pasa en nuestra mente en ese minuto, que son millones Que de en historias, todas las casas se cuecen habas por lo demás. son Todo- millones en de todas. historias, millones de historias. Eso también es el reflejo de lo que pasa en la vida fuera de la sala. Exacto. La vida, nosotros podemos estar sentados acá, hay un sol maravilloso, pero dentro de nuestras cabezas existen un montón de pensamientos. ¿Te Y el sentiste Bikram te los acogido en aclara. Bikram Yoga Exacto, te los Vitakura, va en la familia apaciguando, Bikram Yoga? bajando. Sí, mucho, mucho, mucho. ¿Te has sentido cómodo, Me he sentido acogido? mucho más cómodo a medida que iba pasando el tiempo. En un principio no, lo reconocer, no me sentía muy cómodo, pero era porque a lo mejor no. ¿Cómo no supiste los que dijiste, conocía, pero no- esta es, pero cómo Mm. sabe uno que esta sí es la, porque Sí. después de hacer cosas, como de que todos buscar, sabemos que cuando este es mi un lugar, lugar, aquí este- tengo Sí. aquí tengo mi triángulo. Sí, pues es que en el fondo, a mí la palabra que yo buscaba mi triángulo y ser lobo, esas dos frases me quedaron a mí en el tintero. Sí. ¿Tú buscaste tu triángulo cada vez que vas a tu clase, buscas tu triángulo? Sí, sí, de repente me Oye, siento pues. así y lo busco. Por eso me voy a los rincones al final y busco ese Pero triángulo. ahora que pero- Mira, escuchando- pero qué interesante. pero es que, ¿sabes también lo que me hace también como el clic? Es de que cuando uno practica, si bien la sala está acondicionada para que practiquemos muchas personas al mismo tiempo, igual se crea como esa atmósfera en donde estás con muchas personas al mismo tiempo, pero estás tú solo en tu espacio. Entonces también esta cosa que cuando practicamos, tú no estás pendiente de cómo está vestido el otro o de lo que le pasa al otro. Bueno, de repente hay una sonrisa por el espejo que uno se conecta para tirarse ánimo, como telepatía, pero igual se crea como esa instancia como íntima que quizás Juan Antonio Busca. la materializa en un espacio más, en una esquina, pero yo creo que en todos los espacios de la sala se pueden también encontrar. Es el único no, lobo pero que es que conozco que es más- disfruta a 42 grados. Más. Por lo general los lobos se van para la punta del cerro. Él es el único lobo que está a 42 grados con 50 grados de humedad. La práctica ha sido, volviendo a lo que es Bikram, ha sido maravillosa. O sea, a mí me ha recuperado completamente. Tu espíritu. Me siento más joven por dentro, a lo mejor por fuera no me veo tan joven, pero Las igual mujeres por de- pensamos que te ves muy bien dentro por me fuera. siento- pero me siento muy, muy, muy joven y he escuchado Eso es un muy buen personas- piropo. Claro. Sí, qué muy buen Gracias, piropo. gracias. Sí, uno se siente Sí. joven por dentro, pero uno no sabe lo Uno que no ve la sabe, gente. Sí. claro. sabe O sea- lo que es, pero es eso. Yo estoy súper cómodo en Vitacura. Igual en todos los estudios me encuentro mejor. Hay familia. Cuando voy a Quinchamalí también son muy acogedores. Cuando llego a Tobalaba también siento ya ese cariño
de Por- los compañeros, de los Porque además alumnos. como profe, yo le dije, yo nunca había tenido clases con él. Y, ¿Cómo que no tenemos? Si hemos no, tenido no, como dos. compañeros, pero nunca usted como profe. Ah, ya, ¿cómo copié? Y como profe nunca, hasta que yo le dije, oiga, terminó la clase, yo le dije, yo me sentí como en un tour, un Giro de Italia de ciclismo. Ah, Porque él tiene una entonación que te anima, como cuando tú vas no en el sabía. ciclismo, Ah, dale, ya, dale, no dale, sabía. dale. Y yo me sentía ya como me faltaba era la bicicleta, me sentí un cafetero en el Giro de Italia, dale, dale, dale. Qué bacán eso, porque aquí te veo relajado, pero en la clase tomas una Sí. impostación de voz, Sí. se nota ese manejo. Ahí yo le doy mil disculpas a todos. De repente, la verdad es que cuando llego a la clase, yo voy súper tranquilo. Trato de ir lo más tranquilo posible, pero ya cuando estoy arriba, me doy cuenta, empiezo también tranquilo, lento, pero después me viene todo un Le viene la asunto energía De fuerza no y es de des- no es- vitalidad. no es desesperación, digo, y pienso entre mí, pues, está muy lento, estoy haciendo muy lento, empiezo a cuestionarme, ya cuando veo que alguien está haciendo mucho empeño en hacerlo, porque hay alumnas y alumnos que se empiezan sí, po. a esforzar demasiado, entonces me encanta eso, y ahí donde voy y lo ataco como Sí, un- está bien, como y un los lobo. anima, los Claro, anima. lo lobo, ataco como como un un lobo. lobo y dale, y sigue, Y estírate más, y claro, estírate después más. estírate más, y eso, y perdón por eso, y gracias por la confianza Está también, bueno. porque nadie me ha pegado todavía un palmetazo, ¿sabes? Yo quiero hacer la última pregunta. ¿Qué significaba para ti, ya como practicante, ahora convertirte en profesor? No, ¿Qué sí, te da como a nivel de corazón, como esta relación con los alumnos? ¿Qué te entregan los alumnos? no, ha sido, esta etapa, yo en un tiempo, o sea, hace poco que soy profesor, pero también practicante llevo muchos años que me siento como viejo profesor. De verdad me siento muy bien, muy cómodo, me siento feliz de haber saltado de alumno a profesor, y como te digo, me ha hecho sentirme feliz, joven, con mejor ánimo. Me canso a veces, sí, pero me recupero muy rápido. Y, y la relación que tengo ahora de profesor-alumno me encanta porque puedo llegar y conversar y hablar y poder pedirle, no exigirle, sino que pedirle y decirle que se puede más todavía para llegar más lejos. O sea, no solamente quedarse mirando, como dice, no solamente te conformes con mirar el techo, también mira hacia atrás. Anda y mira más atrás. Eso es lo que hay que hacer, mirar más atrás y doblarse hacia atrás. Y ese lo encuentro maravilloso porque uno... Sin y límites. avanzar. Que no haya avanzar, límites. Y avanzar y avanzar. Y justamente no hay límites. Y yo estoy feliz con esta práctica, estoy feliz siendo profesor. Y si alguien se interesa para ser profesor, hágalo. Es una buena recomendación, una buena invitación. Hágalo, es una muy linda experiencia y se van a sentir en lo mejor de su vida. Porque una de las cosas de mi vida, a mis 70 años, ya digo que son 70, nunca pensé que lo iba a lograr, nunca pensé que iba a estar en esta situación, no me lo soñé por nada del mundo, no se me pasó por la mente en algún momento. Que ibas a ser instructor Que hoy iba a en ser, día claro, de que iba a Vika. ser profesor de Y Vika. que sobre dé todo. tanta paz, porque una de Claro. las cosas que uno lo ve cuando uno lo ve en la clase o lo ve como compañero recibiendo la clase, él irradia paz. Entonces imagínense el cambio después de haber estado en un mundo tan turbulento, tan nostálgico, con tanta soledad, y que ahora lo que irradia sea paz, y gracias a eso es el Bikram. Yo creo que a partir de esa entrevista estás reflejando tanta empatía No, y por tanta supuesto. admiración que Gracias. no te extrañes que de muchos alumnos quieren clase contigo, porque si quieres el Giro de Italia, aquí lo tenemos el profe que te motiva. Así es. Oye. Y bueno, y para cerrar un poco este capítulo, Sí. quiero decir que nunca es muy tarde, nunca es muy viejo ni Exacto. muy enfermo para reconstruir nuestro cuerpo y Y empezar tenemos varios de nuevo. triángulos en el estudio, por si acaso. Así es. Y bueno, agradecerles a La todos esquinita ustedes por ver maravillosa. este capítulo. Van a venir muchos más invitados. Y recuerden suscribirse y seguirnos en nuestro canal de YouTube, Bikram Yoga Vitacura. Así que les damos la bienvenida a próximos capítulos para que nos sigan y nos compartan. Así que eso. Hasta luego, gracias, gracias. Hasta luego. Chao, chao.